Venga, vamos a meternos en faena. Tenemos sobre la mesa una pila de documentos sobre una acción de tutela en Colombia. Y a ver, no es una cualquiera. No, para nada. Es un caso presentado por una sola persona, Andrés Alberto Buitrago Alzate, contra más de 300 entidades y particulares. Una locura de escala. Es que la lista es alucinante. No hablamos solo de ministerios y universidades. Claro. Incluye a familiares, excompañeros de colegio, posibles inversores, sindicatos, partidos políticos e incluso a los miembros vivos de la Asamblea que redactó la Constitución de 1991. Es una red de involucrados extraordinariamente amplia. Entonces, el objetivo de nuestro análisis de hoy es desentrañar la lógica de esta acción de tutela verbal antidegradante. O sea, ¿cuál es el argumento central? ¿Qué derechos reclama? Y sobre todo, ¿qué narices hace toda esa gente en la misma demanda? ¿Qué se espera de cada uno? exacto. Y para quien no esté familiarizado, la tutela en Colombia es una herramienta legal potentísima, diseñada para proteger derechos fundamentales de forma urgente. Es el botón rojo de la justicia. Y aquí se está pulsando contra todo el sistema. Totalmente. La misión es entender una batalla legal que nace de un sentimiento muy personal. La sensación de que, a sus casi 40 años, el sistema le ha forzado a vivir como un adolescente, una situación que él califica, y esta es la palabra clave, de degradante. Vale, empecemos por ahí, por el núcleo emocional de todo esto. La palabra degradante es muy fuerte. Mucho. En los documentos lo describe de forma muy cruda. A los casi 40 años vivo degradantemente como un adolescente dependiente en casa de mis padres. No por falta de capacidad, sino por bloqueo sistémico. Suena un poco a hipérbole, ¿no? Podría parecerlo, pero aquí es donde su argumento personal se convierte en un argumento jurídico muy calculado. Él conecta directamente esta situación con el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El que prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ese mismo. No habla de tortura física, claro, sino de una erosión sostenida de su dignidad. Una especie de tortura psicológica o social, entonces. Exactamente. Para que no quede en una simple queja, recurre a la definición de la propia RAE, algo humillante, deshonroso, que priva de dignidades, honores y privilegios. Ah, bien visto. Su tesis es que no se trata de un hecho aislado o de mala suerte. Es una situación estructural y mantenida en el tiempo que le ha despojado de su autonomía, de su dignidad profesional. Es una infantilización forzada por el sistema. Entendido el concepto. Pero, ¿cómo se llega a esa situación? Él no culpa al azar, sino a un bloqueo sistémico. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Pues él sostiene que este bloqueo es la consecuencia directa de intentar cumplir con su deber. ¿Con su deber? Sí, ojo. Invoca el artículo 22 de la Constitución de Colombia, que establece la paz como un deber de obligatorio cumplimiento. Él enmarca su trabajo científico como su forma de cumplir ese deber, al investigar temas que considera cruciales para evitar crisis futuras y, por tanto, para mantener la paz social. O sea que para él, hacer ciencia sobre temas de alto impacto es una forma de activismo por la paz. Exactamente. Y los temas que investiga son de calado. Habla de hipótesis sobre el colapso de Internet por escasez de materiales para fabricar chips, la insostenibilidad de los sistemas de pensiones, o el uso de la inteligencia artificial para descongestionar la justicia, he leído. Vitales, vamos. Eso es, temas que, desde su punto de vista, son cruciales para la supervivencia global. Y es al intentar avanzar en esto cuando se encuentra con el muro. Ahí está la clave. Para argumentar que el Estado está fallando en su deber de protegerle, se apoya en dos artículos constitucionales más. Primero, el artículo 27, sobre la libertad de investigación. Ajá. Él sostiene que esta libertad no es un privilegio para académicos con contrato, sino un derecho para quien hace ciencia, esté dentro o fuera del sistema tradicional. Aquí la cosa se pone buena, defiende la figura del científico independiente, del outsider. Totalmente. Y el segundo pilar es el artículo 71 que obliga al Estado a crear incentivos y estímulos para la ciencia y la tecnología. Su afirmación es tajante. Para él, estos mecanismos son inexistentes. ¿Y el resultado práctico es? El limbo. Total. Según los documentos, es que las universidades, como la de Antioquia, le niegan la admisión sin argumentos de fondo, y los ministerios, como el de Ciencia, no responden a sus peticiones, generando un silencio administrativo que le deja, pues eso, bloqueado. Vale, hasta aquí tenemos a una persona frustrada con la burocracia. Algo que podemos entender, pero aquí es donde la cosa escala de una forma brutal. Uf, sí. Él no dice solo que le ignoran.
afirma que esta omisión sistemática constituye en realidad una cadena de delitos. Correcto. Y aquí está uno de los giros más audaces de la tutela. Transforma la inacción administrativa en acusaciones penales muy concretas. La principal es el prevaricato por omisión. O sea, funcionarios que no hacen su trabajo a propósito. Eso es, funcionarios públicos que, según él, deliberadamente no cumplen con sus funciones, como responder peticiones de fondo o fomentar la ciencia como manda la Constitución. A ver, entiendo la frustración, pero acusar a una universidad de un delito de discriminación por usar su autonomía universitaria no es precisamente para eso para lo que existe esa autonomía para decidir sus propios criterios académicos sin injerencias. Ese es el argumento de la universidad, claro. Pero la tesis del demandante es que la autonomía no es un cheque en blanco para la arbitrariedad. Vale. Sostiene que si van a rechazar sus hipótesis, deben hacerlo con contraargumentos científicos, no con un simple «no nos interesa». Al no hacerlo, él argumenta que no están juzgando su ciencia, sino a él, como persona por estar fuera del sistema. Y eso, para él, es discriminación. Según el Código Penal colombiano, sí, cuando se obstruye arbitrariamente el pleno goce de los derechos, es un delito. Es una interpretación muy agresiva de la ley. Y no se queda ahí, ¿verdad? Para nada. También alega abuso de condiciones de inferioridad, es decir, que se aprovechan de su falta de respaldo institucional para negarles sus derechos. Y quizás la acusación más arriesgada de todas, concierto para delinquir. Un momento, perdona, ¿concierto para delinquir? Eso implica que más de 300 personas, incluyendo a sus excompañeros de colegio, se han puesto de acuerdo para perjudicarle. Suena a teoría de la conspiración, ¿no? Y ahí está la genialidad o la locura de su estrategia legal según se mire. A ver, explícame esto. Él no argumenta que haya habido una reunión secreta para coordinarse. Lo que plantea es un concierto para delinquir funcional. Funcional. Sí, la idea es que las acciones y sobre todo las omisiones de tantos actores, el silencio de un ministerio, la negativa de una universidad, la falta de respuesta de un posible inversor, aunque no estén coordinadas explícitamente, operan en conjunto como si lo estuvieran. Wow. Crean y mantienen ese bloqueo sistémico que le degrada. O sea, lo realmente audaz no es solo la acusación, sino cómo hila una serie de omisiones administrativas, un email sin respuesta, una solicitud ignorada, para construir una narrativa de conspiración de facto. Exacto. Intenta redefinir la inacción colectiva como un acto criminal deliberado. Es una táctica legal que pone a prueba la definición misma de lo que es un delito coordinado. Vale, y esto nos lleva a lo que me sigue pareciendo increíble, la escala. ¿Cómo se justifica meter en el mismo saco legal a un ministro, a un familiar y a los que redactaron la Constitución? ¿Qué lógica hay detrás de esa lista de más de 300 nombres? Pues mira, no es una lista al azar. Está meticulosamente categorizada y cada grupo tiene una pretensión o solicitud específica. El primer grupo, el más obvio, son los denunciados y demandados. Las entidades del Estado y sus funcionarios. Correcto. Aquí entran las universidades públicas, los ministerios, las corporaciones públicas. ¿Y a ellos qué les pide? Que le den un título y financiación sin más. Es más sofisticado. Les pide dos cosas. Primero, lo básico, que cumplan sus funciones constitucionales y respondan de fondo a las peticiones que les ha hecho. Ok. Pero lo segundo es lo interesante. Les pide que colaboren en un experimento. Quiere crear un caso de estudio, con él como sujeto, sobre cómo garantizar los derechos de investigación e incentivos a un científico independiente. Quiere usar su propio caso para reescribir las reglas. Vale, ese es el sector público. Pero luego está la categoría que lo abarca casi todo. Testigos, interesados, conocidos, familiares. Efectivamente. Es una categoría amplísima. Y aquí la petición cambia radicalmente. No les acusa directamente, sino que les invita a emitir lo que él llama un dictamen de conciencia ante el juez. Un dictamen de conciencia. ¿Qué significa eso en términos legales? Vaya tela, ¿eh? Significa que les pide que se pronuncien voluntariamente. Les plantea preguntas directas. ¿Cómo cuáles? Consideran que la investigación que propongo es importante. Creen que mi situación de degradación debe continuar. Y la más directa de todas. ¿Están siendo perjudicados ustedes por lo que me está pasando o por la no garantía de mis derechos? Es una forma de decirles, mi bloqueo también es vuestro problema, aunque no os deis cuenta. Les ponen un aprieto, ¿eh? Totalmente.
Su argumento es que el silencio de ellos, su inacción, también incumple ese deber obligatorio por la paz, porque permite que un problema potencial para la sociedad siga sin investigarse. Les dice, si no apoyan lo que pretendo hacer, respondan de fondo por qué no, y expliquen qué proponen ustedes para cumplir con su deber por la paz. Es una interpelación moral brutal. Brutal. Y luego hay una categoría que es única que me parece una pasada. Los asambleístas constituyentes de 1991 que siguen vivos. Sí. Llamar a los padres de la Constitución a testificar. Eso suena a algo sacado de una película. ¿Tiene algún precedente? Legalmente es muy audaz y probablemente inviable que un juez les obligue a ir, pero estratégicamente es brillante. No busca tanto una victoria en el tribunal como una victoria en el debate público. Claro. Les pide algo muy específico. Que emitan una interpretación sobre el espíritu original de los artículos sobre investigación, incentivos y paz. Es una forma de decir, ¿los que escribieron las reglas estarían de acuerdo en cómo se están aplicando hoy en mi caso? Es una interpelación directa al alma de la ley, no solo a su letra. Exacto. Incluso les propone participar en una mesa técnica para ayudar a crear nueva jurisprudencia basada en su caso. Es casi como pedir a los arquitectos del edificio que vengan a ver las grietas y digan si la estructura sigue siendo segura. Alucinante. Y finalmente hay un grupo mucho más pragmático. Posibles clientes, inversores, cofundadores. Sí, a este grupo la petición es directa y material. Les pide que propongan acciones concretas para ayudarle a salir de su estado degradante. Una llamada a la acción. Totalmente. Para activar las iniciativas económicas y tecnológicas que él ha planteado y que, según él, han sido ignoradas. Como sus ideas para nuevas redes sociales o, y esto me encanta, la adaptación satírica de marcas como Aberchompiras y Fritanga. Sonríe. Exacto. Hay que reconocerle que, en medio de esta batalla legal tan seria, no pierde el sentido del humor. Aberchompiras y Fritanga es genial. Desde luego. Pero en el fondo, es una forma de decir al sector privado, ustedes también son parte de este bloqueo al no apostar por nuevas ideas. Esa es la idea. Les está diciendo, si mis ideas son malas, díganmelo. Si no, actúen. En definitiva, lo que tenemos aquí es el intento de una sola persona de usar el sistema legal para combatir lo que percibe como un fallo total de ese mismo sistema. Utiliza un concepto tan fundamental como la dignidad humana, la degradación, como el motor para exigir que se cumplan derechos más concretos como la libertad de investigar y el deber del Estado de apoyar la ciencia. Es un intento de hackear el sistema desde dentro, usando sus propias reglas y llevándolas al límite. Y como era de esperar, los documentos revelan que la tutela inicial fue negada por un juez. Claro, me imagino el argumento, el de siempre. El juez argumentó que no podía interferir en la autonomía universitaria ni dictar políticas públicas a los ministerios. Es la respuesta estándar del sistema. Pero es que esa respuesta es, precisamente, lo que el demandante critica. Justo. El juez considera que no hay una conducta clara de los demandados que vulnere un derecho, mientras que el demandante sostiene que la no conducta, la omisión sistemática, es la vulneración en sí misma. Entonces, después de analizar todo esto, la pregunta que me queda flotando es enorme. A ver. Si las reglas establecidas de un sistema, como la autonomía de una universidad o la discrecionalidad de un ministerio, conduzcan en la práctica a un resultado que, según se argumenta, anula la dignidad y los derechos fundamentales de una persona, ¿qué debe prevalecer? ¿Está la ley para proteger los procesos del sistema o para proteger a la persona, incluso si eso significa forzar al sistema a cambiar sus reglas?